Esta noticia está rodando por todo el mundo, así que si tú eres usuario de Airbnb y estás pretendiendo pasar unos días en Nueva York, quédate hasta el final de este video porque te estaré explicando algo que te puede estar afectando a ti. Pero no podemos empezar a hablar de algo sin saber su origen, así que vamos allá. Exploremos cómo nace esta revolución que hoy en día afecta a la ciudad de Nueva York, llamada Airbnb. Todo se remonta al año 2007, cuando Brian y Joe no tenían suficiente dinero para pagar el arriendo de su apartamento en San Francisco, Estados Unidos. Al ellos ver que se acercaba una fiesta importante de la ciudad, se les ocurre arrendar dentro de un espacio en su apartamento 3 colchones inflables con la oferta de desayuno incluido. Esto para recibir turistas que no pudieran reservar hoteles por sus altos costos. Es en ese momento cuando nace airbedandbreakfast.com. Lograron recibir sus 2 primeros huéspedes, los que pagaron $80 cada uno. Así que se dieron cuenta que debían de trabajar en desarrollar mejor esta idea de negocio. Tras varios fracasos y de cambiar la web, buscar inversores, lograron juntar para el año de 2008 un capital que les permitiría rediseñar todo, para potenciarlo en publicidad, dándolo a conocer con el objetivo de llegar a más clientes y anfitriones. Para mediados de 2009 cambian su nombre a lo que hoy conocemos como Airbnb.com. Luego del cambio de nombre y una página renovada, toman la decisión de moverse a Nueva York como nueva base estratégica para buscar más anfitriones y haciéndose más atractivo para los clientes. El resto es ya historia, una aplicación que llega a niveles internacionales. El pasado 6 de septiembre entró en vigor la Ley Local 18, la cual obliga a los anfitriones a recibir hasta un máximo de 2 personas y permanecer en la vivienda durante la estancia de sus huéspedes. Así que la opción de arrendar un departamento completo queda totalmente descartada porque debes registrar primero a tu propiedad ante la ciudad y esperar su aprobación. Las autoridades han calificado a los alquileres de corto plazo como una molestia pública. Esto debido a fiestas nocturnas, ruido excesivo, también asociado a delincuencia, pero algo que llama más la atención, lo catalogan a pérdidas económicas de las ciudades donde opera la aplicación. Es de allí que ha nacido este nuevo concepto que los economistas han llamado el Airbnb Buzz. Te lo voy a explicar de manera muy sencilla. ¿Te acuerdas cuando en el pasado la gente compraba propiedades para arrendar? Y a veces hasta compraban 2 propiedades al mismo tiempo para que la que arrendaba completara la otra y se pagaban 2 propiedades al mismo tiempo. Esto muchas veces no fue tan buen negocio dependiendo del tipo de inquilino que tuvieras en tu propiedad y que te generara, en vez de ganancia, te generaría gastos por cómo cuidar a la propiedad, etc. Esto, a su vez, viene cocinándose entre 2000 y 2008, viene y nace Airbnb. Y es aquí cuando entra lo jugoso para los que arriendan. Cuando ven que hay una ganancia sustentable en el arriendo de corto plazo, donde también se presentó el escenario y se ha presentado el escenario de subarriendo, donde una persona que no es dueña de la propiedad va a ir en conjunto con el propietario que le va a arrendar, entran los dos como en una especie de sociedad donde los dos ganan y también en muchos casos lamentablemente evadiendo impuestos que iban directamente a las ciudades donde se encontraban las propiedades, y de allí que las ciudades lo han catalogado como una pérdida de dinero, una pérdida económica. Entonces es donde nace el Airbnb Buzz, que es donde la gente empezó a comprar propiedades para directamente arrendarlas en Airbnb. Es así que el efecto Airbnb Buzz se volvió tendencia en los principales lugares turísticos del mundo por el atractivo económico que este genera. Y Nueva York no fue la excepción. Esto del Airbnb Buzz me recuerda mucho como cuando Uber salió y hubo esta guerra entre taxistas oficiales, vamos a llamarlos así, y aquellas personas que usaban su auto particular para prestar un servicio de transporte. Hizo mucho ruido en los diferentes países donde estaba entrando Uber en ese momento. Se crearon leyes que hasta el día de hoy regulan estas aplicaciones. Y digo aplicaciones porque ya no es solamente Uber, diferentes países tienen hasta sus propias aplicaciones locales que no hay en otros lugares, pero también es una excelente opción que hay para el mercado de transporte. Eso es lo que me hace sentir un poco este efecto de Airbnb Buzz en Nueva York. Pero si eres de aquellos que reservó antes del 5 de septiembre, no te preocupes porque Airbnb ha prometido que va a devolverle el dinero a todos los huéspedes. También cabe destacar que esta ley aplica más que todo a la ciudad de Nueva York, afectando principalmente a Manhattan, porque es donde se concentra la mayoría de los hoteles que son los más afectados por el efecto de Airbnb. Realmente esto afecta directamente a los hoteles, que son uno de los generadores de empleo más grandes de la ciudad de Nueva York, específicamente en la isla de Manhattan,
que es donde todos los turistas vienen a visitar siempre la ciudad de Nueva York. Pero si tú te vas por las afueras, que si New Jersey, Brooklyn, todas esas áreas que rodean a la isla de Manhattan, vas a conseguir unas ofertas bien tentadoras. Pero mira mi experiencia arrendando una habitación en el área de Wall Street en Nueva York. Bueno, les voy a hacer el room tour para que no perdamos más tiempo y puedas ir apreciando y diferenciando entre un Airbnb, lo que están cobrando actualmente acá en Manhattan, en Nueva York. Entonces, bueno, abramos la puerta y vamos adentro para que veas. Esta habitación, para el momento que te grabo este video, posee un costo de $293 más impuestos, para un total de $302 por noche, versus Airbnb en localidades fuera de la ciudad de Nueva York, a un costo de $148 más impuestos. Bueno, de una vez dentro te puedes ver el espacio que tengo acá, de verdad. O sea, es hermoso, pero es costoso, es muy costoso. Por hoteles así, por lo menos que he viajado a Medellín, a Colombia, en México, he tenido habitaciones muy parecidas por un precio hasta 2 veces menos que esto. Entonces es también un punto bien a considerar si también quieres darte una comodidad y si está en tus posibilidades de hacerlo, es una buena opción, pero igual la sigo encontrando muy costosa. La revista Fortune ha declarado que lo que va de año, 40.000 usuarios han preferido arrendar su hospedaje con estas aplicaciones de arriendo temporal como Airbnb. Pero también vemos algo que me llamó mucho más la atención. Es que 22.342 de ese total que te acabo de dar arrendó en la ciudad de Nueva York directamente con estas aplicaciones y no con el sector hotelero. Así que nos presenta el origen de esta guerra de la ciudad de Nueva York versus Airbnb y vemos este efecto Airbnb sobre la ciudad. Que todo lo que está detrás es más que todo el sector turístico hotelero reclamando su terreno de ganancia para poder recuperar un poco lo que han perdido. Y si nos queremos dar cuenta de lo que es lo que están perdiendo, mira, el New York Times declaró que en el año 2022 solamente estas aplicaciones tuvieron ganancias por más de $85 millones. Es aquí que empezó esta debacle, empezó a sonar, a hacer ruido, que tenían que hacer algo para poder controlar esta pérdida de capital que se le está yendo de las manos completamente al sector hotelero. Así que yo creo que aquí los únicos que van a salir ganando es la red hotelera que opera en la ciudad de Nueva York, porque ellos no van a bajar sus precios, sino que los van a subir. A muestra un botón, puedes ingresar a cualquier página y mira los precios y compara. Pero también, como te decía anteriormente, si arriendas a las afueras de la ciudad de Nueva York, como Brooklyn, Queens y en otros lugares, vas a encontrar tarifas más bajas. Pero este focus se armó solamente acá en Manhattan. Pero aquí únicamente van a salir ganando siempre son los hoteles. Me gustaría saber qué opinas tú entre esta guerra entre la ciudad de Nueva York y aplicaciones como Airbnb. Y si aplicaran esta ley a tu destino favorito, ¿qué harías tú? ¿Te irías por los precios que ofrecen los hoteles? ¿O seguirías buscando la alternativa de tener un arriendo como Airbnb? No me quiero despedir sin antes invitarte a que te suscribas al canal porque te tengo novedades próximamente. Mi nombre es Jesús Lozada y nos vemos en nuestro próximo video.